Perdónanos nuestras deudas. Otra de las peticiones dentro de nuestra oración modelo, el Padre Nuestro, es perdónanos nuestras deudas. En las clases anteriores aprendimos que esta oración se divide en dos partes y cada parte contiene tres peticiones. La primera parte se enfoca en Dios, su nombre, su reino, su voluntad, el cómo dirigirnos a Él en oración, el lugar que nos corresponde a estar ante Él y nuestra total dependencia hacia Dios. Dándole paso así a la segunda parte, la cual se dirige a nosotros y nuestras necesidades, ya que al comprender nuestra dependencia total a Dios, podremos pedirle solamente a Él que cubra nuestras carencias. En el video anterior hablamos de la primera necesidad, que fue el pan nuestro de cada día. La segunda es el perdón, sobre la cual hablaremos hoy, y la tercera, nuestra protección. Debemos reconocer que sin Dios nada somos. Nada podemos hacer y a ningún lugar podemos llegar sin Él, sin su paz, sin su guía y sin su fortaleza. Y todo eso nos muestra las razones para traer únicamente delante de Él nuestras necesidades personales. Ese es el punto principal de la segunda parte del Padre Nuestro, que al ya conocer quién es Dios, tengamos la confianza plena para acercarnos a Él y compartirle nuestras cargas según cada necesidad, ya sea el pan que necesita nuestro cuerpo, el perdón de nuestros pecados y de su gracia para que nos proteja, para así poder vencer las tentaciones que sentimos cada día. Paz de Dios. Nuevamente bienvenidos a Palabra de Paz. Y antes de continuar, los invito a que comenten, que compartan y le den un like para así dar a conocer esta página. Ahora sí comencemos. Perdónanos nuestras deudas. Perdónanos. El perdón mencionado dentro del Padre Nuestro tiene dos panoramas distintos. Pidiendo perdón como ese hombre o mujer que viene delante de Dios como un criminal arrepentido, que se sabe culpable y con fe le ruega al juez por su misericordia, porque ese es el primer paso que un hombre o mujer debe hacer para iniciar bien su camino con Dios: creer en Dios, reconocer su estado o condición y arrepentirse. En Marcos 1, 14 al 15 nos habla del inicio del ministerio de nuestro Señor y ahí leemos. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Arrepentíos y creed. No podemos entrar en el reino de los cielos sin arrepentimiento y sin fe. Si no hay el reconocimiento de nuestra culpa ante Dios como transgresores de su ley, no podemos tener comunión con Dios. El arrepentimiento y la fe son las herramientas con las que nos aferramos a Cristo. Y ya que nos aferramos a nuestro Señor, a través de esa fe, Él nos concede la gracia de la justificación. En Romanos 5:1 leemos: Justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje principal del Evangelio. Somos justificados por medio de la fe. ¿Y eso qué significa? Eso significa que Dios declara que ha perdonado todos nuestros pecados a través del Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz para justificarnos, para reconciliarnos con Dios. Por eso, para tener comunión con Dios, hay que ser justos para poder llegar a la presencia de Dios. En oración, hay que estar bien con Él, porque Dios no va a rebajar su nivel de justicia y santidad para tener comunión con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que subir de nivel en justicia y santidad. La Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Así que para tener comunión con Dios hay que ser tan justos como Él. Para que nuestras oraciones sean escuchadas hay que estar bien en justicia, santidad y fe. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Santiago 1:6 al 7.
pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sabemos que solo un hombre ha podido llegar a esta medida de justicia, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo que Dios ofrece al pecador, según las Escrituras, es que por medio de la fe en Cristo nuestros pecados son perdonados. Por lo tanto, ya somos justificados en el mismo instante en que nos arrepentimos y reconocemos nuestra culpa. También cuando venimos delante de nuestro Dios con fe en Cristo, y entonces su justicia perfecta nos cubre. Recordando el ejemplo del inicio, ese juez declara inocente al criminal culpable en base a la justicia de otro. Ese otro es Jesús, quien pagó con sangre nuestro perdón. Eso es justificación. El juez, Dios, declara inocente al culpable en base a la justicia de Jesucristo. En pocas palabras, Jesús pagó la multa o fianza y fuimos perdonados, liberados y justificados. Otro ejemplo más claro sería lo que le sucedió a Barrabás, ¿verdad? Barrabás, dice la Biblia, era un criminal, era un homicida. Y cuando Pilato lo presentó delante del pueblo diciendo: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Cristo?, el pueblo pidió que soltaran a Barrabás. Es decir, el culpable fue declarado inocente y el inocente fue declarado culpable. ¿De qué dependió la liberación de Barrabás? Pues de que Jesús, siendo inocente, fuera condenado. Porque si Cristo hubiera sido declarado inocente, Barrabás hubiera sido castigado con la pena capital. Todos nosotros somos representados por Barrabás. En el lugar de Barrabás, nosotros deberíamos haber estado. Barrabás fue liberado. Cristo fue condenado. Así que la inocencia perfecta de Cristo es puesta en la deuda del pecador. Por lo tanto, cuando el pecador cree y se arrepiente, su saldo o deuda queda en cero. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero no hay que tergiversar el mensaje, ¿verdad? Porque hay alguien que puede decir: bueno, ya no todos mis pecados han sido perdonados, ya no tengo necesidad para pedir perdón cada día y puedo seguir pecando porque ya todos mis pecados han sido perdonados, los del pasado, los del futuro y los del presente. Cuidado con eso, hermanos, porque no va por ahí, ¿sí? Y eso nos lleva a otro panorama del perdón, mencionado allá en el Padre Nuestro, ¿verdad? Ya hemos llegado delante de Dios como un criminal culpable que viene delante del juez. Hemos pedido misericordia y perdón y se nos ha dado misericordia y perdón. Así que ahora debemos continuar acudiendo a la presencia de Dios, pero no como a un criminal delante de su juez, sino como un hijo delante de su padre al que hemos ofendido y ante el cual queremos restaurar nuestra relación. ¿Qué hacemos cuando quedamos mal con mamá o papá? Aun cuando nos han perdonado, la relación no es igual. Entonces, si realmente nos importa, procuraremos esforzarnos para agradarles, para cambiar y no repetir cualquier comportamiento que los haga ofenderlos, lastimarlos o enfurecerlos y provocar que nos echen de casa. Y esa es la lucha diaria de un cristiano, que sabemos que Dios nos ha perdonado, pero mientras vivamos en este mundo y sus influencias, con este cuerpo no glorificado, este cuerpo carnal y con tendencia a pecar siempre, ¿sí? Más Satanás acechándonos, bueno, pues siempre seguiremos pecando, ¿verdad? Siempre vamos a tener la necesidad de buscar de Dios para que nos dé la fortaleza y no caer en las manos de esos tres enemigos: mundo, carne y Satanás. La oración modelo nos muestra el perdón, precisamente de ese otro ángulo. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas. Ahí no dice juez nuestro, perdóname. No, dice Padre nuestro que estás en los cielos. Vengo como tu hijo delante de ti porque ya he nacido de nuevo,
porque soy una nueva criatura, porque sé, Dios, que te he ofendido. Perdona mis deudas. No es delante de nuestro juez quien cumple con su horario, un sueldo y que vive bajo la ley, sino delante de nuestro Padre al que hemos ofendido con nuestro pecado y con el cual deseamos mantener una comunión honesta y leal. El perdón del que nos habla Jesús aquí en el Padre Nuestro es el perdón filial que solo Dios otorga a sus hijos cuando estos confiesan su pecado delante de Él y que provoca que tú confieses tu pecado. Eso es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu, porque al vivir el Espíritu Santo en ti, ya eres un nacido de nuevo. El Espíritu de Dios te hace ver lo que hiciste mal. Sientes el remordimiento, la culpa, el arrepentimiento y el deseo de pedir perdón. Cosa que sin el Espíritu Santo no harías. Serías como todos los demás. No te importaría. En vez de ser oveja, eres cabra. En vez de ser trigo, eres cizaña. El perdón judicial ya fue otorgado al pecador arrepentido. Pero ahora este hombre necesitará continuamente acudir al trono de la gracia para pedir por las ofensas cometidas contra su Padre día tras día. Como dijo Cristo en Juan 8. Juan 8:13. Del 8 al 10. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, le dijo Simón. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Para tener comunión real con Dios, una relación íntima, honesta y leal con Dios, hay que lavarse los pies día tras día, porque Él ya nos lavó en la cruz. Sin embargo, para restaurar nuestra relación, que no hemos, ahora sí que hemos ofendido cada día con nuestros pecados, hay que lavarnos los pies. ¿Qué dice Cristo? Si no te lavas los pies, no tienes parte conmigo. ¿Por qué muchos cristianos están fríos en su fe? ¿Por qué están desanimados, vacíos, con pereza espiritual? ¿Por qué muchos cristianos se sienten lejos de Dios? ¿Por qué muchos cristianos no disfrutan de una comunión real con Dios? Precisamente por esto, porque no se lavan los pies continuamente delante de Dios, a lo que es lo mismo, porque no oran. El pecado es una deuda que contraemos contra Dios. Si hemos puesto atención en esta petición, hemos descubierto que nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas. Nuestro Señor no dice, perdona mis pecados, no. Ahí dice, perdona nuestras deudas. ¿Qué fue exactamente lo que Cristo quiso decir al usar la palabra deuda? Bueno, en Lucas 11:4 nos dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, a diferencia, ¿verdad?, de Mateo 6. Aquí vemos el versículo paralelo. Lucas dice pecado, pero él está consciente que hay una deuda, porque está pidiendo perdón a todos los que nos deben, ¿verdad? Y aquí vemos que Mateo dice, perdona nuestras deudas. Y aquí poniendo atención, se va intercambiando la palabra pecado con la palabra deuda. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. Al hablar de deuda en Mateo 6, es obvio que el Señor está pensando en nuestros pecados. Como hijos de Dios debemos pedir a Dios que nos perdone, pero debemos hacerlo con la conciencia de que nuestros pecados son deudas sin pagar que hemos contraído contra Dios. Por eso es que Lucas, en lugar de leer deuda, leemos pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, pues es la transgresión de la ley de Dios, ¿verdad? Es desobediencia absoluta, rebelión a la voluntad de Dios,
Pecamos cuando nos quedamos cortos en la medida de obediencia que Dios espera de nosotros. Pecamos cuando cruzamos los límites que Dios ha puesto. La palabra griega que más se usa en el Nuevo Testamento para pecado es la palabra amartia, que significa errar en blanco. Por lo tanto, la ley de Dios ha puesto la meta que debemos alcanzar, pero nos quedamos cortos. No alcanzamos la meta y pecamos. Ya en Santiago 2:10 leemos: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La ley nos dice, hasta aquí debe llegar. Pero nosotros tiramos la flecha y erramos al blanco. Eso es el pecado, no mantenerse dentro de los límites de la ley. Una ley a la que debemos obediencia como hijos de Dios. Y por cuanto le debemos obediencia a la ley, cada vez que pecamos nos endeudamos, porque no hemos dado a Dios la obediencia que le debemos como sus hijos. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? El mandamiento más importante de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios exige principalmente de cada uno de nosotros. No amarle con todo el corazón es caer en deuda con Él. Le hemos robado a Dios algo que a Dios le pertenece. No dedicar a Dios nuestra oración y esfuerzo es deberle algo a Dios. Cuando nuestro corazón encuentra deleite en cualquier otra cosa fuera de Dios y fuera de su voluntad, hemos caído en una deuda con Dios. Es lo que Dios exige de nosotros, amarle con todo el corazón, no con una parte. Que Él sea el único en el altar de nuestra vida, el único en el altar de nuestro corazón, el único en el altar de nuestra mente, el único en el altar de nuestro hogar, el único en el altar de nuestra iglesia. Porque de no ser así, estamos cayendo en el pecado de idolatría, porque Él no comparte su lugar, su trono o su altar con nada ni nadie más. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto por hacerse un ídolo de oro e inclinarse a él? Bueno, eso ya lo hemos visto varias veces. Un viaje hacia la tierra prometida desde Egipto, que debió durar solamente 11 días, duró 40 años. 40 años a causa de su idolatría. Toda persona mayor de 20 años murió poco a poco durante esos 40 años a causa de esa idolatría y desobediencia a Dios, excepto obviamente Josué, Caleb y Moisés. Todos, por tener otras cosas en el altar que solamente le correspondía a Dios, fueron muriendo, ¿verdad? Para los que piensan que Dios es amorosito y se olvida de su justicia, para los que creen que Dios los ama y tal vez como son y se olvidan que Él es fuego consumidor y va a enviar el fuego eterno al que está en deuda con Él, por decirlo con lindas palabras, si a una generación del pueblo elegido del Antiguo Testamento destruyó, si a toda la humanidad la eliminó con el diluvio, por mencionar algunos ejemplos, ¿por qué creer que Él no va a cumplir lo que está escrito para el fin de los tiempos? Hay otro sentido en que el pecado es una deuda. Y la Biblia nos lo dice. Que la justicia de la ley exige que el pecado sea castigado. La justicia de la ley exige un pago. La ley exige una compensación por cada pecado que hemos cometido. ¿Y cuál es la paga que debemos hacer según esta ley? La paga del pecado es la muerte. La ley nos exige que paguemos un precio, porque la justicia perfecta de la ley no puede ser burlada o manipulada. Por eso, al venir delante de Dios en oración, pedimos al Señor que perdone nuestras deudas. Estamos reconociendo que debemos a Dios obediencia a través de su ley y que estamos en deuda con Él por cada vez que caemos en pecado. Por eso cada vez que buscamos a Dios en oración hay que estar conscientes de esa deuda y pedir perdón por nuestro pecado. Llegar a sus pies más que solo para pedir, llegar arrepentidos y pedir perdón sinceramente, no solo en busca de que se cumpla cualquiera de nuestras necesidades, sino conscientes de que no podemos pagar la deuda adquirida por nosotros mismos. Cristo nos enseñó a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas. Y ahí no dice, oh Señor, he pecado, aquí te traigo un abono de mi deuda, una penitencia o una manda. No, eso no dice. En ninguna parte de la Biblia se enseña que puedo pagar mi deuda con algo, ni con velas, ni con rezos, ni 25 Padres Nuestros, 65 rosarios, limosnas, donaciones, sacrificios. No, mi deuda no se puede pagar con algo que yo haga, diga o modifique o manifieste. No, mi deuda se anuló por gracia y no por obras. Fue por fe en el Señor Jesucristo. Por eso yo llego a Dios cada día en oración con un sincero arrepentimiento para confesar mis pecados, una confesión genuina, con la convicción genuina de no volver a cometer más este o aquel pecado. Por lo tanto, Jesús nos enseñó que al venir delante de Dios debemos pedir a Él que perdone nuestros pecados, porque no tenemos nada que pagar, nada con qué pagar esa deuda. No importa lo que hagamos, no importa lo que dejemos de hacer, no importa las promesas que traigamos delante de Dios. La deuda que hemos contraído por causa del pecado es tan grande que nosotros no tenemos con qué pagarla. Entonces no intentamos hacer lo que obviamente Dios ya nos dijo que no podemos hacer, porque muchos están haciendo grandes esfuerzos y sacrificios para, según ellos, poder pagar esa deuda y presentarse delante de Dios, ¿sí? Algo que pueda compensar lo que se le debe. Y eso es imposible. Todos hemos pecado contra Dios y la deuda que tenemos es inmedible, impagable. ¿Cómo muchos creen que pueden pagar algo tan grande? Creer que podemos igualar con nuestras propias fuerzas la justicia perfecta e infinita de un Dios perfecto e infinito es imposible. Por lo tanto, lo que nos enseña esta petición es que debemos reconocer nuestros pecados, que nuestros pecados son como una deuda incalculable, que esa deuda no tiene forma de ser pagada y que solo Dios está dispuesto a perdonarnos. Esta petición nos enseña que Dios está dispuesto a perdonar nuestras deudas. Como hemos dicho otras veces, Jesús nunca nos enseñará a pedir a nuestro Padre algo que Él no esté dispuesto a dar. Cuando Cristo dice que debemos pedir a Dios que perdone nuestras deudas, es porque el corazón de Dios está dispuesto a perdonarnos. A pedir perdón por nuestros pecados podemos hacerlo con la confianza de que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos tener la seguridad total de que tal oración será escuchada. Escuchada. Y Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Podemos descansar confiadamente en esas palabras. Salmos 86:5, donde dice David que Dios es bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que le invocan. Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en misericordia. Yo no sé cuáles son sus pecados. Yo no sé cuál es la condición bajo la que has llegado ahí ante Dios. ¿Cómo está tu vida en este momento? Pero Él ya ha prometido echar a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Porque Dios se deleita en tener misericordia, porque Dios se alegra en gran manera al ver un corazón arrepentido y dispuesto a corregir su vida. En 1 de Juan 1:9 leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, para darnos paz y tranquilidad. Es que Juan dice que Dios es fiel y justo. Él es fiel a su promesa. Nuestro Dios es bueno y perdonador. Cuánto gozo y cuánta tranquilidad para el corazón de un hijo de Dios, ¿verdad? El saber que el corazón de su Padre está inclinado y dispuesto para escuchar y perdonar. Una de las más hermosas historias que encontramos en la Biblia habla de esto. La vemos con la vida del rey David. Todos nosotros conocemos esa oscura parte de la vida de David.
cuando se dejó atrapar por su pecado, que codició, que tuvo lascivia, que cometió adulterio, que mintió, traicionó y también asesinó, ¿verdad? Durante casi un año, David vivió con ese pecado sin confesarlo delante de Dios y su vida espiritual comenzó a decaer. Dice él con sus propias palabras, que se volvió mi verdor en sequedades de veranos. Aún podía sentir pudrición en mis huesos a causa de callar esta maldad. Pero Dios en su misericordia envió al profeta Natán. Para los que no le sepan esto, esta historia está, pues en 2 de Samuel 12. Ya en el versículo 9, Natán regaña a David y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco de la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Eres culpable, David, dice el versículo 13, ¿verdad? Entonces dijo David, Natán, pequé contra Jehová. Y mucha atención aquí. Cada palabra, hermanos, que está en la Biblia fue puesta allí por una razón. Cada mensaje, cada historia, cada ejemplo fue puesto ahí para inspirarnos, ¿verdad? Y fue inspirado, perdón por la redundancia, por el Espíritu Santo. Y entre otras cosas, para que nosotros aprendiéramos de los errores de los personajes ahí mencionados, como en este caso el rey David. ¿Cuál es el contexto de 2 de Samuel 12? Hacernos ver lo que produce el pecado en la vida de un creyente. Repito, en la vida de un creyente. Porque David era un creyente que pecó en gran manera. Conociendo la ley de Dios, David hizo todos estos pecados que ya mencionamos. Versículo 13. David dice, pequé contra Jehová. Un año le tomó a David aceptar que pecó. Un año sufriendo hasta los huesos las consecuencias de su pecado. Hasta que confesó, pequé contra Jehová. A continuación leemos la respuesta de Natán. Y Natán dijo a David, sí, ese y, ¿verdad? Si ese y no estuviera ahí, podríamos entender que Natán le dio a David una semana o un mes o tal vez 3 años, ¿verdad? Para recibir respuesta. Pero ahí dice claramente y pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. David, después de haber estado un año guardando su pecado, viviendo con el dolor de las consecuencias y la culpa, bastó simplemente una confesión genuina e inmediatamente Dios perdonó su maldad. No después de una hora, no después de un pago, no después de una manda o penitencia, no. Inmediatamente con la simple confesión sincera a Dios. Lo mismo es con nosotros. Por eso se dice que el Espíritu Santo se entristece cuando pecamos. Cuando un creyente peca, pierde la comunión con Dios. El rey David vivió sin esa comunión con Dios, ¿verdad? A causa de ese pecado. Ese vacío de la ausencia de Dios en su vida hasta que aceptó que lo hizo y lo que hizo estuvo mal y lo confesó y fue perdonado, aunque eso no lo eximió de vivir las consecuencias de sus actos. Pero su comunión con Dios se restauró y a partir de ahí corrigió el camino y sabemos que al final el rey David fue nombrado un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 51. Y vean lo hermoso que es. Yo les pido que lo lean todo, pero ahorita solo les voy a leer el 17. Versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es gracia, hermanos, la enorme gracia de nuestro Dios. Ya hemos visto en primer lugar que el pecado es una deuda. El segundo, que el pecado es una deuda que nosotros no podemos pagar. El tercero, que Dios está dispuesto a perdonar. El cuarto es el lugar
de la confesión, ¿verdad? Es que la confesión es necesaria para que ese perdón filial sea otorgado. Perdón filial y no agape, ¿sí? Como muchos han malinterpretado también el amor de Dios, también han malinterpretado el perdón. El perdón filial es justo a través del arrepentimiento sincero, la confesión, la transformación de su vida, ¿verdad? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ojo, no es que la confesión sea la base del perdón, no. La base del perdón es el sacrificio de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo fue el precio para el perdón de nuestros pecados. Eso lo sabemos por Romanos 10, ¿verdad? Romanos 10, 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios, el juez, nos ha perdonado porque nuestro abogado, Jesús, pagó la deuda, la multa con su sangre. Gracias al sacrificio que hizo en la cruz y a través del Santo Espíritu, quien vive dentro de sus hijos, podemos saber y sentir cuando estamos haciendo el mal y confesarlo. Eso es andar en luz. Y primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia a todos de pecado. Andar en luz. Y eso no es ser perfecto. Andar en luz es andar en comunión con Dios, reconociendo cada vez que somos propensos a pecar y que no queremos hacerlo para no estar en deuda con Dios. El no querer tener ninguna deuda con Dios ya es esforzarse cada día para ello, y eso es andar en luz. ¿Y qué dice la Biblia? Que aquellos que andan en luz, la sangre de Cristo los limpia de todo. Pecaron, si confesamos nuestros pecados, en ese mismo texto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, hay una condición, ¿verdad? El perdón judicial de todos nuestros pecados fue otorgado en el momento en que fuimos justificados por medio de la fe, pero ese perdón filial que necesitamos continuamente obtener de nuestro Padre solo es otorgado cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos lavamos los pies, no con una confesión ligera y superficial. Porque hay personas que dicen: Señor, perdóname si en algo te ofendí, con ligereza, ¿verdad? Y mire lo que dijo Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Plural, confesar pecados en plural y específicamente. Así debemos confesarlos a Dios. Delante de Dios debemos de traer los pecados específicamente. Por eso el llamado a orar todos los días, porque todos los días pecamos, porque todos los días ofendemos a Dios de muchas formas, y Jesús en la oración modelo nos enseña que hay que pedir perdón a través de nuestra oración. Perdona, oh Dios, porque me detuve a ver y a escuchar cosas perversas. Perdona, oh Dios, por haber hablado mal de los demás. Perdona, oh Dios, por sentir deseos inapropiados con alguien que no es mi esposo o esposa. Perdona, oh Dios, por desear tener las cosas que no tengo. Perdona, oh Dios, por no agradecer que hoy estoy sana, que hoy pude ir a trabajar. Perdona porque me enojé con mucha ira y maltraté a mis hijos. Porque robé, porque mentí, porque no puedo cambiar, porque sé que necesito tu ayuda. Perdóname. Cada pecado, hermanos, no cada debilidad, no cada error, cada pecado debe ser confesado. Específicamente debemos de remontar o de confesar ese pecado tal cual, por su nombre, ¿sí? Hay que dejar de romantizar las cosas, dejemos de suavizar nuestra condición ante Dios, porque no somos víctimas, somos transgresores de la ley de Dios. Como confesó David su pecado en el Salmo 51, ¿verdad? Salmo 51.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Otra cosa también hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas veces confundimos lo que es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento incluye dolor por el pecado, por el hecho de hacer lo malo. Muchas veces nosotros hacemos algo mal y cuando vivimos las consecuencias de ese pecado, lo que realmente nos duele es eso, el tener que vivir las consecuencias de lo que hacemos. Y eso es un falso arrepentimiento. Confundimos el dolor, la angustia, la preocupación, la vergüenza de ser descubiertos, creyendo que eso es arrepentimiento. Y eso no es arrepentimiento. ¿Han escuchado alguna vez esa frase que dice, vergüenza no es robar, es que te cachen, ¿no? Es que te descubran. Ese es un falso arrepentimiento. El dolor que es fruto de un arrepentimiento real es el dolor de haber pecado, el dolor de haber faltado a la ley de Dios. Eso es el arrepentimiento. Por eso cuando nosotros queremos saber si hay un verdadero arrepentimiento, debemos buscar la humillación, la humildad. La humillación es la aceptación o el reconocimiento de lo que se hizo respecto a lo que Dios dice que debería ser, estar o ser. Porque cuando una persona se ha dado cuenta que ha pecado por ser hijo de Dios o nacido de nuevo, su estado cambia, su sentir es diferente. Siente un gran vacío, siente tristeza y eso es el Espíritu Santo hablándole, ¿sí? El Espíritu de Dios que le está diciendo que hizo mal. Y viene la culpa, el arrepentimiento, las ganas de borrar todo lo que hizo, de restaurar el daño de alguna manera. Y le duele más saber que no puede cambiar lo que ya hizo. Más todavía que vivir las consecuencias. Más que la vergüenza de que la descubrieron. Más que el quedar expuesto. Porque si no fuera así, entonces no ha nacido de nuevo. Y alguien que no anda en el Espíritu obviamente peca sin ningún remordimiento. Porque el pecado es un comportamiento normal y cotidiano para él o para ella. Y la reacción de un cristiano genuino es, Señor, yo me lo merezco, ¿verdad? Yo merezco vivir las consecuencias de todo lo que hice. Perdóname. Merezco la pena de muerte. Merezco ese castigo eterno. Pero te pido que tengas misericordia de mí y me ayudes a cambiar. Porque yo no puedo solo. Ayúdame a corregir mi camino y ahora en adelante quiero esforzarme y agradarte. Lava mis pies, Señor, perdóname. El hombre que está verdaderamente arrepentido sabe que no importa lo que venga sobre su vida. Sabe que se merece todo lo malo. ¿Por qué? Porque sabe que es una consecuencia. Por eso cuando confiesa su pecado delante de Dios, no lo justifica, no lo minimiza y tampoco se amarga en su corazón contra Dios y los hombres, ¿verdad? Cuando tenga que vivir las consecuencias de sus actos, como el rey David. Porque sí, Dios perdonó el pecado de David, pero su hijo murió. El fruto del pecado de David murió. El pecado tiene consecuencias, hermanos. David no se amargó en contra de Dios. David no dijo, oh Dios, me quitaste a mi hijo. ¿Que no te pedí perdón ya? Eres malvado, ¿qué más tú quieres de mí, oh Dios? ¿No has visto mi corazón partido? ¿No has visto lo que yo he llorado por este niño y ahora me lo quitas añadiendo dolor sobre dolor? Entonces, ¿dónde está tu misericordia, Dios? El hecho de que David haya recibido la promesa del profeta Natán de que su pecado había sido perdonado era suficiente. Aunque muriera su hijo y aunque muriera él mismo, David fue perdonado, pero no exonerado para vivir las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Eso es el arrepentimiento. Y cuando el creyente viene delante de Dios con ese arrepentimiento, el pecado es perdonado. Solo cuando hacemos eso, nuestra comunión con nuestro Padre Celestial es restaurada. La Biblia no enseña que los cristianos alcancemos la perfección en la vida. Al contrario, hermanos, nos enseña que un mentiroso es aquel que se engaña a sí mismo, aquel que pretende haber alcanzado la perfección, el que dice que no peca.
el que dice que sí guarda la ley, el que dice que sí hace las cosas y que empieza a señalar a los demás porque él cree que no ha hecho nada malo, ¿verdad? Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos alcanzar la perfección en esta vida, en este mundo no. No obstante, la Biblia enseña que los cristianos podemos mejorar nuestra comunión con Dios. ¿Y cómo? Pidiendo perdón, confesando nuestros pecados, orando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y habrá quien piense que esta enseñanza es peligrosa, principalmente para los que toman la palabra muy a la ligera o la manipulan a su favor. Los que al malinterpretar la palabra van a comenzar a pecar y pecar y pecar y total, porque pues Dios ya los perdonó. Estas personas que tratan la gracia de Dios con una ligereza, con un libertinaje, pero la Biblia también les habla a ellos, ¿verdad? Y eso lo vemos en Judas 4. Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pero para los hijos de Dios, hermanos, la Biblia nos enseña que sí, que Dios es bueno y perdonador, pero como un estímulo para vivir en santidad, no para que abusemos de ese amor, ¿verdad? Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Qué produce ese perdón en un hijo de Dios? Nuestro Dios. ¿Y qué produce ese perdón? Pues produce temor. Solo los impíos hacen de esa libertad un libertinaje y no tienen temor. Cuando el creyente entiende el amor de Dios, ese amor filial que concede el perdón filial, le produce al cristiano un verdadero agradecimiento, ¿verdad? Una gratitud que le lleva a no querer pecar más contra nuestro Dios nunca, nunca, nunca más. El último aprendizaje de esta petición es que solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. ¿A quién dirigimos nuestra oración? Al Padre, ¿sí? Al Padre nuestro que está en los cielos. ¿Y qué le debemos de pedir a nuestro Padre? Pues que nos perdone, que perdone nuestros pecados, nuestras deudas, ¿verdad? Fue contra Él que pecamos y solo Él puede perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto va para los que creen que otras alternativas no bíblicas los perdonan, ¿sí? Esos que creen en doctrinas de hombres que son herejías a modo y conveniencia. Y como siempre lo he dicho, si no está en la Biblia, no lo creo. Si no está en la Biblia, no lo practico. Y si no está en la Biblia, no es de Dios. Al menos no es del Dios de los cristianos, ¿verdad? Primera de Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No tenemos a nadie más que pueda interceder por nosotros, ni vírgenes, ni ángeles, ni parientes que se murieron y andan ahí abogando por nosotros. No, nadie más tenemos para interceder por nosotros ante Dios como abogado, solamente al Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado. Él es el sumo sacerdote y el cordero que se presentó a sí mismo para sacrificio en la cruz del Calvario y pagó por todos nuestros pecados. Él, cuando uno de sus hijos se presenta ante el trono de la gracia en oración con un corazón constrito y humillado, solamente Él perdona. Confesando su pecado delante de Dios Padre, nuestro abogado, el Señor Jesús, presenta las marcas de su sacrificio y declara en nuestra defensa: yo pagué por eso.
Y aquí están las pruebas, ¿no? ¿Y quién pagó? Jesús. Jesús fue crucificado, Jesús fue colgado, clavado, humillado, asesinado, traspasado. Él, Jesús, murió en la cruz. No la Virgen o vírgenes o santos o santas, no ese pariente que ya murió y que creen que está allá arriba en algún lugar, limbo o purgatorio, ¿verdad? Abogando por ahí. No, la sangre de Jesús fue derramada para pagar nuestra deuda ante el tribunal de Dios. ¿La sangre de quién? La sangre de Jesús. No de vírgenes, santos y todo lo que ya mencioné, ¿verdad? Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero Cristo, por cuanto es eterno, tiene un sacerdocio inmutable o intransferible, el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, no por ningún sacerdote humano, por él, por Jesús, ¿verdad? Se acercan a Dios el Padre, pidiendo siempre para interceder por ellos, porque este sumo sacerdote es santo, sin mancha, apartado de los pecadores y eterno, porque es Dios, que no tiene necesidad cada día como aquellos otros sacerdotes que ofrecían sacrificios primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque ese sacrificio Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Ese es nuestro sacerdote. No necesitamos confesar pecado delante de ningún otro sacerdote o padre u hombre o mujer o bestia. No. Jesucristo nuestro Señor autorizó a todos sus hijos a venir delante de Dios a decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas. Jesús nos dio entrada libre al lugar santísimo, ¿sí? Él nos dio ese acceso directo al trono de la gracia. Por eso el Padre Nuestro es la oración modelo que Cristo enseñó. Es nuestra guía para dirigirnos a Dios y no un simple rezo que se repite de memoria y sin sentido, porque muchas veces no entienden lo que están hablando. Todos pueden llegar a Dios y decirle: Padre Nuestro, perdona nuestro pecado, porque sabe que solo Dios puede perdonarlo. La próxima clase hablaremos del perdón hacia nuestros deudores. Y ya para concluir, bueno, pues hemos visto el ejemplo de un hijo de Dios que viene delante de su Padre Celestial pidiendo perdón por sus pecados con el propósito de restaurar su comunión con Él. Pero que esta persona llegó a ser hijo de Dios primeramente porque aceptó a Jesús como su Salvador, y al ser ese criminal culpable ante el juez, clamó a Él por misericordia y pidió ser justificado con esa justicia perfecta a través de su único abogado, que es Cristo. Comprendió que no podía por sí mismo y Dios tuvo misericordia de ese sincero pecado y arrepentido, ¿verdad? Y echó al fondo del mar todos esos pecados y transgresiones, y todo eso es en base a la justicia perfecta y misericordiosa de nuestro Padre. Si tú te sientes como este criminal arrepentido, recuerda que tenemos un abogado que intercede por ti y que te ayudará a luchar para no pecar más. Y ese abogado es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El cual murió en una cruz, el cual está esperando a que nosotros creamos en Él, vayamos con Él a confesar al Padre en su nombre nuestros pecados, ¿verdad? El Espíritu Santo ya vive en nosotros y Él es el que nos guía a sus hijos a acercarnos a Él. Amén. Pues gloria a Dios, hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Nuevamente hemos llegado al final de esta clase. Nos veremos en la próxima. Paz de Dios para todos. Y les repito, no olviden comentar, compartir para así dar a conocer esta página que apenas comienza. Palabra de paz. Paz de Dios.